Bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Antes de arrancar formalmente, quiero tomar un momento para dar una cálida bienvenida a todos. Que la paz, la luz y la profunda bendición divina acompañen hoy a todos quienes nos escuchan en este inicio de jornada. Deseamos de corazón que Dios bendiga profundamente su día y esta semana que comienza, para que esté llena de propósito. Totalmente. Me sumo a esa bendición. Y bueno, para quienes nos sintonizan, hoy tenemos preparado un material riquísimo. Estoy muy emocionada porque hoy saltamos directamente al antiguo Medio Oriente para un viaje en el tiempo que es absolutamente fascinante. Así es, nuestro destino es una habitación en Egipto, hace miles de años. Vamos a presenciar una de las escenas más dramáticas y poéticas de la antigüedad, que es el capítulo 49 del libro del Génesis. Exacto. Y el material que estructura nuestra exploración de hoy es sumamente particular. Nos estamos basando en las extensas notas teológicas, el contexto histórico y los análisis lingüísticos de dos obras monumentales, específicamente en su edición en portugués. Ajá, las de estudio. Sí, la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio de la Nueva Almeida Actualizada, que se conoce comúnmente como la NAA. Estas notas nos ofrecen una perspectiva erudita que literalmente transforma un texto que podría parecer un simple testamento antiguo en una obra maestra de la literatura profética. Y creo que es vital hacer esa distinción desde el inicio para quienes nos acompañan en este recorrido. Imaginemos la escena por un momento. Tenemos al gran patriarca Jacob, al borde de la muerte, reuniendo a sus 12 hijos alrededor de su cama. Claro. Y no los llama para repartir rebaños o tierras como uno esperaría. Los llama para pronunciar oráculos. Les dice literalmente, reúnanse para que les anuncie lo que les va a suceder en los días venideros. En ese instante, el tono de la habitación cambia por completo. Lo fascinante aquí es el peso de esas palabras introductorias. Cuando Jacob habla de los días venideros o los últimos días, los comentaristas de la edición Holman señalan que esto le otorga al discurso un peso predictivo, casi escatológico. Un peso enorme. O sea, no solo habla del mañana inmediato, sino que apunta directamente al destino final y a los propósitos a largo plazo para esta civilización. Y fíjate que lo hace de una manera brutalmente honesta. Jacob no pule el currículum de sus hijos en absoluto. Para nada. Utiliza la cruda realidad de las acciones pasadas de estos hombres como un lente para enfocar su futuro. Ok, vamos a desempacar esto, empezando por el principio, literalmente con el primogénito, que es Rubén. Al leer los primeros versos, el arranque es majestuoso. Jacob lo llama mi fuerza, las primicias de mi vigor, el más excelente en dignidad y en poder. Sí, suena increíble. Cualquiera que escucha eso pensaría que Rubén se va a llevar la doble porción y el liderazgo absoluto de la familia. Pero en la misma respiración cae la sentencia. Hay una frase muy específica allí sobre el agua, que revelan los análisis lingüísticos sobre esa metáfora en particular. Pues las notas de la traducción NAA en portugués capturan esto con la palabra impetuoso o inconstante como el agua. La imagen en el hebreo original evoca la ebullición del agua que se desborda, una fuerza que no se puede contener ni dirigir de manera productiva. Como una olla hirviendo que se derrama. Exactamente. Los estudiosos explican que esta metáfora describe una falta total de control moral y emocional. Rubén perdió su primogenitura porque años antes profanó el lecho de su padre. Tuvo relaciones íntimas con Bilha, que era la sierva y concubina de Jacob. Es una caída tremenda. Pasó de tener el derecho de nacimiento a escuchar la dura frase de «no serás el más excelente». Y la lección teológica que extraen los comentaristas de ambas Biblias de estudio es implacable. El privilegio de nacimiento no garantiza el destino si no hay carácter. La inconstancia moral de Rubén anuló el privilegio de liderazgo. Y eso le costó a su linaje el futuro como líderes de la nación. Una advertencia fuertísima. Y lo peor es que no se suaviza con los siguientes dos hermanos en la lista, Simeón y Leví. Jacob los agrupa casi como si fueran cómplices inseparables, y lanza una declaración muy oscura. Dice que sus espadas son instrumentos de violencia. Ajá. ¿Los asocia directamente con la crueldad? De hecho, maldice explícitamente el furor y la ira de ambos. Y culmina con una profecía contundente que dice, «Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel». ¿A qué episodio de violencia desmedida se refieren los textos de estudio aquí? El contexto histórico apunta directamente a la masacre en la ciudad de Siquén.
Simeón y Leví actuaron como vigilantes por cuenta propia, masacraron a todos los hombres de esa ciudad para vengar la deshonra de su hermana Diná. Una venganza brutal. Totalmente brutal. Fue un acto de furor descontrolado que de hecho puso en peligro a toda la familia de Jacob en aquel entonces, frente a los pueblos vecinos. Pero lo verdaderamente asombroso de esta profecía de ser divididos y esparcidos es cómo la historia documenta su cumplimiento a la perfección, aunque con un giro sociológico y teológico increíble para cada hermano. Distribución de tierras, el territorio de Simeón aparece como un simple enclave dentro de la inmensa porción de Judá. Sí. Quedan rodeados. Exacto, perdiendo casi por completo su influencia política y su identidad territorial independiente a lo largo de los siglos. Pero por el otro lado está Leví. Y aquí los comentarios de estudio de la Holman hacen una pausa profunda. Irónicamente, la tribu de Leví, descendiente de este hombre violento, se convierte en la tribu sacerdotal. ¡Qué paradoja! Son los encargados de ministrar en el santuario. Sin embargo, la profecía de Jacob se cumple al pie de la letra. Como parte de su función sagrada, los levitas no reciben una porción de tierra propia como las demás tribus. Claro, el Señor era su heredad. Exacto. Terminan literalmente esparcidos por todo el territorio, habitando en 48 ciudades diferentes. La genialidad del texto es mostrar cómo la gracia transforma una maldición de dispersión en un servicio sagrado que unifica a toda la nación. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hemos visto a los tres hermanos mayores perder el liderazgo por inmoralidad y violencia. Entonces el foco y el manto de autoridad recaen sobre el cuarto hijo, Judá. Así es, el cuarto en la línea. Esta es la segunda bendición más larga de todo el capítulo, y las imágenes de realeza y abundancia son simplemente deslumbrantes. Jacob dice que sus hermanos lo alabarán y se inclinarán ante él. Además, utiliza una imagen zoológica icónica. Las notas en portugués lo traducen como un leonciño. Un cachorro de león. Un cachorro de león que crece hasta ser un león maduro e imbatible. Es la imagen suprema de la realeza y la seguridad. Las notas destacan cómo Judá es el león que sube de la presa y se acuesta, y nadie se atreve a despertarlo. Pero más allá de esa fuerza militar, hay una poesía bellísima en el texto sobre una prosperidad agrícola que roza lo milagroso. Jacob describe a Judá lavando sus ropas en vino y su capa en sangre de uvas, con ojos rojos de vino y dientes blancos de leche. Claro, y para quienes nos escuchan, es súper importante aclarar que los traductores no están sugiriendo de ninguna manera un problema de embriaguez o algo así. No en absoluto. Es una hipérbole botánica brutal. Básicamente significa que habrá tanta abundancia en las cosechas de su territorio, tantas viñas y tantos rebaños, que el vino será tan común como el agua para lavar la ropa. Es la promesa de una edad de oro absoluta. Pero en medio de toda esa poesía hay una frase sumamente enigmática que ha generado debate por siglos. Jacob dice que el cetro no se apartará de Judá hasta que venga Silo. ¿Cómo abordan los eruditos de la Holman y la NAEA esta expresión tan específica? Esa frase es prácticamente la piedra angular del pasaje. El término Silo, o la frase que a menudo se traduce como hasta que venga aquel a quien le pertenece, es identificada unánimemente en estas notas de estudio como una referencia mesiánica directa. Una conexión directa. Exactamente. Los eruditos trazan una línea ininterrumpida desde esta cama de muerte en Egipto hasta el establecimiento de la dinastía del rey David, que proviene precisamente de la tribu de Judá. Y avanzando en la historia, para la tradición teológica cristiana que recogen estas Biblias de estudio, este texto apunta ineludiblemente a Jesucristo. El león de la tribu de Judá. Así es, reconocido universalmente con ese título. El cetro, que es el bastón de mando, encuentra su cumplimiento final y definitivo allí. Es sobrecogedor ver esa arquitectura narrativa a través de los milenios. Ahora esto nos deja con una duda bastante razonable. Si Judá recibe el poder político, la realeza y la línea mesiánica, ¿qué queda para José? Buena pregunta. Después de todo, José era el primogénito de Raquel, la esposa amada de Jacob, y fue el salvador físico de la familia entera durante la hambruna en Egipto. Y al observar el texto vemos que José recibe la bendición más extensa de todas. Si Judá es el león fiero, la descripción de José es pura expansión botánica y vitalidad. Exacto. El contraste es poéticamente perfecto. Jacob lo llama, en la versión en portugués,
un ramo frutífero junto a una fuente, cuyas ramas se extienden sobre el muro. Es una metáfora de crecimiento que no puede ser contenido por barreras arquitectónicas ni sociales. Una influencia expansiva. Sí, pero las notas de la Biblia Holman hacen un análisis retrospectivo muy interesante aquí. Esa fructificación de José ocurrió bajo un fuego intenso. El poema cambia de la botánica a la guerra, mencionando que los flecheros le dieron amargura, tiraron contra él y lo hostilizaron. Una referencia clarísima a la traición de sus propios hermanos cuando lo vendieron. Y también a las calumnias y la presión que sufrió en Egipto. Literalmente fue un blanco humano. Así es. Pero la respuesta del texto es que su arco se mantuvo firme y sus brazos se fortalecieron. Lo verdaderamente asombroso es a quién le atribuye el texto esa firmeza. El pasaje acumula una serie de títulos divinos impresionantes en unos pocos versos. ¿Cuáles son los detalles que resaltan los comentaristas sobre esto? Las notas teológicas subrayan que la resiliencia de José no provino de su propia fuerza de voluntad o de su intelecto. El texto hebreo invoca al valiente de Jacob, al pastor y a la roca de Israel. Es una de las concentraciones más densas de nombres divinos en todo el libro del Génesis. Es hermoso. Y esto desemboca en una verdadera avalancha de bendiciones cósmicas. Jacob invoca bendiciones de los altos cielos, o sea, la lluvia y el sol, bendiciones del abismo profundo, refiriéndose a las aguas subterráneas y manantiales, y bendiciones de los pechos y del vientre, que simbolizan la fertilidad humana y animal. Es como si Jacob estuviera cubriendo cada eje tridimensional de la existencia humana para favorecer a José. Arriba, abajo y en el centro de la vida. Incluso declara que estas bendiciones superan a las de sus propios antepasados. Son palabras mayores. Queda clarísimo que José es el administrador de la abundancia y el líder protector de la familia, separado y distinguido entre sus hermanos. Totalmente de acuerdo. Y una vez que se establecen estas dos inmensas columnas, Judá y José, el texto acelera un poco el ritmo para abordar a las tribus menores. Y aunque las menciones son breves, los estudiosos señalan que están cargadas de observaciones sociológicas, geográficas y de complejos juegos de palabras en el hebreo antiguo. Si Zabulón e Isaacar son los siguientes en la lista, veamos sus destinos. Jacob menciona que Zabulón habitará en la costa de los mares y servirá de puerto para los navíos, extendiendo su frontera hacia Sidón. Ajá. Pero si revisamos los mapas arqueológicos de la distribución de las tribus, hay una anomalía geográfica enorme ahí. Zabulón no tenía territorio costero directo en el mar Mediterráneo. ¿Cómo resuelven este aparente error las notas de estudio? Ese es un detalle geográfico brillante que destacan los traductores. Aunque Zabulón estaba en el interior, en la región de Galilea, controlaba la principal ruta comercial, la famosa Vía Maris, que conectaba el mar de Galilea con el Mediterráneo. Ah, la ruta comercial. Exacto. Actuaban como el conector económico, los intermediarios de las rutas de importación y exportación de las flotas fenicias de Sidón. Cumplieron la profecía no teniendo la playa en sí, sino controlando toda la economía portuaria. Una perspicacia comercial increíble. Y justo después tenemos a Isaacar, descrito con una imagen bastante pesada. Un jumento de huesos fuertes recostado entre dos fardos o rebaños. Un burro de carga. Sí, Jacob relata que Isaacar vio que el descanso era bueno y la tierra deliciosa, así que bajó sus hombros para llevar la carga y se sometió a trabajos forzados. Parece una crítica bastante dura disfrazada de observación agrícola. Es una crítica sociológica feroz. Los comentaristas explican que la tribu de Isaacar se asentaría en el valle de Jezreel, que es una de las llanuras más fértiles y hermosas de toda la región. Pero esa fertilidad los volvió complacientes. Se acomodaron. Se acomodaron demasiado. Prefirieron la tranquilidad, el confort y la riqueza agrícola a expensas de su propia independencia política. Cambiaron su libertad por comodidad, terminando sojuzgados por las ciudades-estado cananeas que los rodearon. Las notas de estudio lo ven como una advertencia sobre cómo la comodidad extrema puede llevar a la esclavitud voluntaria. ¡Wow! Entonces, si Zabulón e Isaacar prefirieron las rutas comerciales y la comodidad agrícola, me imagino que los siguientes hermanos tomaron rutas más beligerantes. Entramos de lleno en la zona de los juegos de palabras lingüísticos. Sí, aquí la lingüística brilla. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tomemos a Dan, por ejemplo.
¿Qué nos revela el texto original sobre él? El nombre Dan significa juez en hebreo. Y Jacob inicia con ese eco, diciendo, Dan juzgará a su pueblo. Uno esperaría la imagen de un magistrado solemne y pacífico. ¿Un líder tradicional? Exacto. Sin embargo, el texto da un giro drástico y compara a Dan con una víbora junto al camino. Una serpiente cornuda que se camufla en la arena, muerde el talón del caballo y hace caer al jinete hacia atrás. Una imagen súper traicionera. Las Biblias de estudio apuntan a que esto describe perfectamente las tácticas de guerrilla de esta tribu, que era pequeña pero letal. Históricamente el ejemplo más claro es Sansón. Ah, claro, Sansón era de Dan. Así es, y él operaba exactamente así contra los filisteos, como un lobo solitario, usando tácticas sorpresivas y destructivas desde las sombras, no en batallas campales tradicionales. Es fascinante. Además, los analistas de la edición Holman notan que esa imagen de la serpiente mordiendo el talón inevitablemente resuena con la enemistad descrita en el Jardín del Edén. De hecho, la crudeza de esa visión militar parece afectar al propio Jacob, porque justo en ese momento interrumpe el flujo de sus profecías. Sí, es un quiebre en el texto. En medio de descripciones militares, suelta un clamor repentino que dice, «A tu salvación espero, oh Señor». Es un destello de vulnerabilidad tremenda en el lecho de muerte. Es el suspiro de un hombre que reconoce que a pesar de las estrategias militares y la ferocidad de sus descendientes, la verdadera supervivencia de la nación dependerá de la intervención divina, no de sus fuerzas. ¡Qué momento tan profundo! Tras ese respiro retoma el ritmo con Gad, donde los juegos de palabras continúan. Gad en hebreo suena muy similar a las palabras para tropa o saqueadores, que es Gedud. La profecía dice que Gad será asaltado por tropas de asaltantes, pero que él atacará a su retaguardia. Fricción constante. Al estar ubicados al este del río Jordán, que era una frontera muy expuesta, Gad sufriría incursiones constantes, pero desarrollarían una tenacidad brutal para contraatacar y perseguir a sus invasores hasta el final. Una vida de pura defensa fronteriza. Todo lo contrario parece ocurrir con Aser y Neftalí. De Aser, Jacob dice que su pan será abundante y producirá delicias reales. La geografía aquí vuelve a ser clave, ya que se asentarían en la fértil costa norte. Produciendo aceite de oliva. Aceite de oliva y alimentos dignos de exportación real. Exacto. Y luego describe a Neftalí con una belleza visual impresionante. Dice que es una cierva suelta que da palabras hermosas. Una imagen poética bellísima. Una tribu ágil, libre, asociada quizás con la elocuencia o con victorias militares veloces que luego se celebraban con cánticos hermosos. Y finalmente llegamos al último de los 12, el menor, Benjamín. Tradicionalmente la figura del hijo menor se asocia con la fragilidad, el consentido de la casa, el niño mimado. El protegido de papá. Exacto. Pero la descripción que hace Jacob es escalofriante. En portugués lo define como un lobo que despedaza, un depredador que por la mañana devora la presa y por la tarde reparte el despojo. Esa metáfora destruye cualquier idea de un hermano menor inofensivo. ¿Cómo se tradujo esto en la historia real de esa tribu, según las notas de estudio? De manera muy, pero muy literal, los comentarios históricos detallan que Benjamín se convirtió en una tribu de guerreros feroces, famosos por sus arqueros y honderos ambidiestros, altamente agresivos en batalla. Implacables. Implacables. No es coincidencia que de esta pequeña y fiera tribu surgiera, siglos más tarde, el primer líder militar y rey de la monarquía israelita. El rey Saúl. El rey Saúl, exactamente. Ese lobo rapaz dejó una marca indeleble en el ADN táctico de la nación entera. Es asombroso cómo cada palabra elegida, cada juego lingüístico, cada animal convocado por el patriarca en esa habitación funcionó como una semilla. Una semilla que germinó con precisión milimétrica en los libros de historia y arqueología. Así es. Ahora, tras concluir el recorrido por los 12 hijos, el capítulo experimenta un giro solemne. Jacob termina las profecías y cambia su atención a su propio funeral. Emite una instrucción final sumamente estricta a sus hijos. Si conectamos esto con el panorama general de la vida de Jacob, esta instrucción final es en realidad su testamento teológico. Hay que recordar el contexto. Rodeado por la opulencia del imperio egipcio, gozando de la protección del segundo al mando, que es su hijo José, Jacob rechaza la comodidad del presente. No se deja deslumbrar. Para nada.
Les ordena, no me sepulten en Egipto. Voy a ser reunido a mi pueblo. Sepúltenme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Macpela, en Canaán. Y el texto dedica varios versos a detallar meticulosamente esa ubicación. Jacob se asegura de recordarles que esa cueva fue la que Abraham le compró al hitita Efrón. ¿Por qué es tan crucial para las notas de estudio este énfasis casi legal en la escritura de propiedad de la cueva? Porque esa cueva, Macpela, representaba la única porción de la tierra prometida que los patriarcas poseían legalmente en ese momento histórico. Era literalmente la cabecera de playa de la promesa de Dios. El único ancla. El único ancla físico. Al repasar quiénes yacen allí, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y su primera esposa Lea, Jacob está estableciendo ese ancla. Exigir que su cuerpo embalsamado sea llevado de vuelta a Canaán es una declaración de fe gigantesca. Definitivamente. Les está diciendo a sus descendientes que su verdadero hogar, su destino como la nación que acaba de perfilar en esas profecías, no pertenece a las riquezas temporales de Egipto, pertenece a las promesas eternas de la tierra de Canaán. Una convicción inquebrantable hasta el último aliento. El relato concluye con una serenidad sobrecogedora. Narra que, tras terminar de dar esas directrices, Jacob recogió sus pies en la cama, expiró y fue reunido a su pueblo. Un final de paz. Un final majestuoso para un hombre cuya vida estuvo marcada por tantas huidas, engaños, luchas con lo divino y finalmente una redención total. Al reflexionar sobre toda esta riqueza exegética de nuestras fuentes, nos damos cuenta de algo innegable. Las acciones humanas tienen una resonancia que atraviesa los siglos. Absolutamente. La inconstancia moral de Rubén, la violencia desmedida de Simeón, la integridad resiliente de José o el liderazgo firme de Judá. Las decisiones íntimas de estos individuos se convirtieron literalmente en el mapa genético y espiritual de una civilización entera. Y eso nos invita a una reflexión profunda que trasciende la arqueología y el texto antiguo. Si consideramos que nuestras decisiones diarias también moldean el futuro, vale la pena que quienes nos escuchan se hagan una pregunta. A ver, dinos. Si nuestra propia vida, con todas nuestras acciones, nuestras victorias frente a la adversidad y nuestras debilidades más profundas, fuera a ser cristalizada en una pequeña bendición profética para las futuras generaciones, ¿qué animal nos representaría? Qué buena pregunta. ¿Qué clase de legado moral, qué palabras exactas estaríamos dejando escritas en la historia inquebrantable de nuestra propia descendencia? Es algo para meditar profundamente. Una perspectiva profundamente retadora y transformadora para llevarnos hoy y analizar el impacto a largo plazo de nuestro carácter. Con esta monumental estampa del antiguo Medio Oriente, llegamos al cierre de nuestra exploración de hoy. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por habernos acompañado a desentrañar la inmensa riqueza de estos textos milenarios. Ha sido un viaje increíble. Sin duda. Nos despedimos recordándoles nuestro deseo inicial y declarando con profunda convicción que Dios bendice a todos los oyentes que nos han acompañado en este recorrido. Hasta nuestro próximo análisis profundo.